Desconexión. Cuando el joven Rubén comenzó su licenciatura en filosofía, sintió que finalmente había encontrado un espacio donde sus inquietudes podían florecer. Siempre se había cuestionado todo a su alrededor, su mente nunca paraba. Sin embargo, en sus clases universitarias, con cada lectura de pensadores existencialistas y postmodernos, su desconexión con el mundo cotidiano se profundizó. Fue durante una de esas tardes en la cafetería de la universidad, mientras discutía sobre Nietzsche y Foucault con su amiga Denise y su amigo Darwin, que Rubén se dio cuenta de que no estaba solo en su sensación de alienación. Denise, con su mirada aguda y su risa contagiosa, compartía su inquietud sobre la superficialidad de las relaciones en la era digital. Darwin, siempre el más callado del grupo, asentía en silencio, su mirada estaba perdida en algún punto más allá de la ventana, como si contemplara un abismo invisible. Una tarde, tras una clase particularmente perturbadora sobre la vigilancia y el control social, los tres amigos decidieron que necesitaban un escape. El bullicio de la ciudad y la omnipresencia de las redes sociales se habían vuelto insoportables. Planearon una escapada a la naturaleza, un retiro en un bosque alejado donde pudieran desconectar de la tecnología y reconectar con algo más primitivo y auténtico. Partieron un viernes por la mañana, cargados con mochilas, provisiones y una determinación ferviente de encontrar algún tipo de verdad esencial en la soledad del bosque. La caminata fue ardua, pero conforme se adentraban más en la naturaleza, una sensación de paz y libertad comenzó a invadirlos. Las conversaciones sobre filosofía, tecnología y la naturaleza efímera de la vida fluían de manera más libre, sin la constante interrupción de notificaciones y mensajes. Pero, a medida que la noche caía, una inquietud sutil comenzó a asentarse en el grupo. Los árboles, altos y oscuros, parecían susurrar entre ellos. Encendieron una fogata y se sentaron alrededor. Las llamas danzaban mientras la oscuridad del bosque se cerraba a su alrededor. ¿A quién le contamos nuestra vida?, preguntó Denise de repente, rompiendo el silencio. Con el auge de las redes sociales, hemos construido un tejido sólido del comportamiento humano, con registros viables y patrones predecibles. Nuestro rostro, voz, ideas y posturas quedan grabados hasta el fin de la humanidad. La virtualidad es una realidad, el término efímero ha desaparecido. Darwin, mirando las llamas, añadió, nuestras conversaciones, acciones y discusiones, nuestro andar, quedan grabados. Vivimos bajo la premisa del saber, del conocimiento, y años después, décadas y siglos después, habrá archivos audiovisuales de nosotros. En una sociedad saturada de información, es sumamente fácil dar un salto entre la cordura y la demencia. La conversación se volvió más sombría. Rubén sentía que el bosque, en su vasta indiferencia, reflejaba la misma indiferencia que el universo parecía mostrar hacia la humanidad. La libertad individual queda entonces en una total vulnerabilidad, murmuró. Siempre está la persona o personas en rebeldía, pero en esta era, incluso la rebeldía puede ser consumida y exhibida. La noche avanzaba y una inquietante sensación de ser observados comenzó a envolverlos. Era como si el bosque mismo hubiera cobrado vida, susurrando y murmurando en lenguajes olvidados. La fogata, que antes había sido una fuente de calor y seguridad, ahora arrojaba sombras inquietantes que jugaban en los bordes de su visión. Hay dioses en la tierra, dijo Denise en voz baja, personas con un poder absoluto que pueden acceder a tu vida en segundos. La humanidad se puede manipular desde un ordenador, desde una pantalla. Siempre ha sido así, solo cambia el medio. Un crujido en la oscuridad hizo que los tres se sobresaltaran. Miraron alrededor, pero no vieron nada más que sombras danzantes. Rubén, tratando de calmarse, recordó una cita de Kierkegaard. La vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Sin embargo, en ese momento, la vida parecía incomprensible y la sensación de avanzar era aterradora. Se levantaron y decidieron explorar un poco más antes de dormir. Mientras caminaban, la sensación de ser observados se intensificó. Parecía que los árboles se inclinaban hacia ellos. El viento silbaba a través de las ramas, produciendo un sonido que se asemejaba a risas macabras. Fue entonces cuando Darwin, que iba un poco más adelante, se detuvo abruptamente. Hay algo aquí, dijo, su voz temblando. Los otros se acercaron y vieron lo que él señalaba, una figura extraña tallada en un árbol, una figura que no parecía obra de manos humanas. El terror se apoderó de ellos. Era como si el bosque mismo estuviera vivo y consciente de su presencia. Retrocedieron lentamente, pero el camino de regreso parecía haberse desvanecido. La naturaleza, en su infinita vastedad, se había convertido en un laberinto oscuro y sin salida. Corrieron, impulsados por un miedo primordial, pero el bosque parecía cerrarse a su alrededor. Finalmente, exhaustos y desorientados, encontraron un claro y se desplomaron en el suelo. La fogata que encendieron nuevamente apenas les proporcionó consuelo. Estamos a un paso de caer hacia el vacío, dijo Rubén con
voz temblorosa. Si no estamos conscientes de nuestro próximo paso, podemos desmoronar todo. La noche avanzó y, uno por uno, cayeron en un sueño inquieto, plagado de pesadillas. Al amanecer, Rubén fue el primero en despertar, solo para encontrar a Denise y Darwin inmóviles a su lado. Sus cuerpos, pálidos y fríos, eran un testimonio de que algo terrible había ocurrido durante la noche. Desesperado y lleno de terror, Rubén intentó recordar los eventos de la noche anterior. Fragmentos de memoria comenzaron a regresar, caóticos y confusos. Vio visiones de él mismo, sus manos cubiertas de sangre, susurrando palabras incomprensibles mientras Denise y Darwin gritaban. El bosque, que parecía haber cobrado vida para atraparlos, ahora estaba silencioso, como si hubiera consumido su tributo. Rubén, desmoronado por la culpa y el horror, comprendió la terrible verdad. Él había acabado con sus amigos. En su búsqueda de respuestas, en su desconexión con la realidad, había hecho lo peor, había cometido el acto más impensable. Entendió que la naturaleza, en su indiferente majestuosidad, le había mostrado que algunas preguntas no deben formularse y algunas verdades son demasiado terribles para ser conocidas. Muchas gracias por llegar al final de este relato. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dejar tu like. Abrazos sintéticos. Hasta la próxima.